11 signos de que un perro va a morir. Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy platicaremos sobre uno de los temas que menos desearíamos hablar y por supuesto que tampoco ocurrieran. Se trata de las señales que nos avisan de que un perro puede morir. Pero antes de continuar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, tristemente comenzamos. La muerte, por desgracia, es tan esencial como la vida para la Tierra. Despedirse de un compañero canino es una de las tareas más difíciles que se pueden imaginar. Por ello, hay que estar preparado. Por desgracia, nada en esta vida es permanente. La materia viva se degrada, pues uno de los requisitos para considerar que algo está vivo es la pérdida de facultades y la muerte fisiológica que se alcanza con el tiempo. Los canes de compañía no son la excepción a esa regla, y por ello, hoy te traemos 11 signos que indican que un perro va a morir. En muchas ocasiones, el tutor nunca llegará a percibir estos comportamientos en su can, pues puede que éste ya se encuentre ingresado en una clínica veterinaria. Si el deceso se acerca, el profesional encargado del cuidado del animal avisará al tutor para que ambos puedan despedirse en paz y tranquilidad. Por desgarradora que sea, la muerte es parte de la vida. ¿Cuáles son los signos que indican que un perro va a morir? La muerte es un efecto terminal que resulta de la extinción del proceso homeostático del organismo de cualquier ser vivo. Este evento puede producirse por causas naturales, vejez, enfermedad o depresión, o inducidas, como defunciones provocadas por accidentes de tráfico, desastres medioambientales, eutanasia y homicidio. En el caso de los perros, la mayoría mueren por causas naturales, a pesar de que su hora llegue antes de lo esperado por un cáncer o una enfermedad autoinmune. Sin más dilación, te mostramos los 11 signos que sugieren que la vida de tu perro puede terminar pronto. Es importante tener en cuenta que no existen señales inequívocas que indiquen la muerte inminente de los perros. La mayoría son signos de alerta que incluso podrían revertirse con la atención adecuada. Así que acude con un veterinario si observas alguno de ellos. Número 1. Letargo prolongado y desinterés. Un can duerme, de media, unas 10 o 12 horas al día, así que no es raro verlo descansar durante mucho rato. De todas formas, si el animal no responde a los estímulos que antes le hacían brincar de alegría, puede que algo esté yendo mal a nivel fisiológico. Otro indicativo claro de deceso cercano es que el perro descanse en un sitio donde antes no lo hacía. Número 2. Pérdida de apetito. La pérdida de apetito en perros suele deberse a ansiedad, depresión, estrés por separación y algunas enfermedades. Esta anorexia puede ser parcial o total, lo que determina en gran medida la gravedad del cuadro clínico. Aunque no siempre es un signo de fatalidad inminente, una falta de ganas de comer prolongada en el tiempo puede ser una señal de un fallo multiorgánico que puede desembocar en muerte. Número 3. Incontinencia. La incontinencia urinaria en perros ancianos es muy común y puede deberse a muchos factores. Con el tiempo, los músculos que rodean el sistema urinario del animal se debilitan y su control nervioso sobre ciertas partes del cuerpo pueden disminuir. Así, es normal que miccione fuera de sus paseos o en lugares donde antes no lo hacía. La incontinencia no es en sí un signo clínico de que un perro va a morir. De todas formas, si esta aparece de forma súbita, con algunos de los síntomas ya citados, puede evidenciar que el can no le queda mucho tiempo de vida. Número 4. Respiración atípica. Una respiración atípica y toses continuas puede ser indicio de que el can está muriendo. En algunos casos, estos comportamientos indican que el equilibrio homeostático del organismo se ha roto, lo que provoca que los alveolos pulmonares se encharquen con líquido. En este punto, si el animal es anciano, el pronóstico es muy pobre. Número 5. Vómitos. Cuando un animal está cerca de morir, suele ser incapaz de digerir bien el alimento. Esto le provocará vómitos, que a su vez fomentarán la debilidad y deshidratación típicas de un cuadro grave. Si un can vomita de manera repentina y no es capaz de mantener el bolo alimenticio en el estómago, entrará en un estado crítico que pone en peligro su vida y precisa de atención inmediata. Número 6. Conductas dependientes. Por desgarrador que suene, un perro que está cerca de morir puede requerir caricias y atención de su tutor. Al fin y al cabo, esta es la figura en la que más confía. así que buscará a su referente humano para poder irse tranquilo y en paz de este mundo.
Aunque no es posible saber con seguridad si la muerte le causa miedo, es claro que se siente seguro al estar cerca de su familia. Número 7. Convulsiones. Las convulsiones se producen a causa de una actividad eléctrica anormal en el cerebro, que puede venir precisada por un traumatismo grave, intoxicaciones, consumo de fármacos, tumores cerebrales, bajo nivel de sodio en sangre y otros desajustes fisiológicos. Por desgracia, algunas de estas patologías desembocan en la muerte del animal. Número 8. Cambios en el color de las encías. Un color blanquecino o gris en las encías de un perro es uno de los signos de enfermedad grave, lo que significa que si no se atiende pronto puede llegar a morir. Por la razón que sea, no está llegando la sangre correctamente a los órganos, hecho que se evidencia en el tejido bucal del animal. Algunas de las causas comunes de ello son la anemia, hemorragias internas, presión arterial baja y otras patologías. Número 9. Pérdida de coordinación. La pérdida de la coordinación es otro de los signos que sugieren que el perro va a morir. Cuando el sistema nervioso del animal falla, este puede tener problemas para levantarse. Se dará golpes contra las paredes y se moverá de forma más descoordinada. Esto suele ser indicativo de una patología grave. Número 10. Respiración extraña. La respiración es controlada de manera inconsistente por el sistema nervioso central. Por ello, si el perro inhala o exhala más lento o más rápido de lo normal, es probable que signifique que su cuerpo está perdiendo la capacidad de regular sus funciones. Este signo de alerta también puede ser ocasionado por una enfermedad tratable, así que es mejor acudir al veterinario de inmediato. Número 11. Irritabilidad. Los canes no dejan de ser animales y, por ello, en sus últimos momentos de vida, puede que el instinto tome el control de su cuerpo. Si un perro presenta alguno de los síntomas ya citados y no deja que se acerquen a él, puede ser porque sienta que su vida se ve amenazada y no quiera que nadie le haga daño en sus últimos momentos. Las etapas más graves o finales de algunos padecimientos ocasionan varios cambios en el comportamiento normal de la mascota. Por esta razón, cualquier anomalía en su conducta debe ser tomada como un signo de alerta y acudir con un profesional a la brevedad posible. ¿Qué puedo hacer si mi perro se está muriendo? Si detectas que tu perro muestra alguno de los signos de que va a morir, acude de inmediato con un veterinario. A pesar de que estos signos pueden significar la existencia de un problema grave, no todo está perdido y es probable que exista una solución. Sin embargo, solo podrás salir de la duda si acudes con un profesional calificado. Es necesario tener presente que no siempre se puede obtener buenas noticias en estas condiciones, por lo que se deberá estar preparado para cualquier situación. No pierdas por completo la esperanza, pero sé consciente de que es posible que pase lo peor. Con el tiempo, verás que el dolor se transforma en recuerdo, añoranzas y buenas sensaciones. Al final, lo que perduran son las vivencias positivas, por lo que tu can te acompañará siempre en la memoria a pesar de haber desaparecido en el plano físico. Y bueno, esto sería todo por hoy. Si te gustó nuestro video de hoy, no te olvides de darle like, suscribirte, compartirlo y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Por el momento me despido y nos vemos en un próximo video.